El anime inicia con varios ejércitos de diferentes reinos rodeando lo que parece un ritual, en el cual hay un círculo de magos y en el centro a una mujer encadenada mientras son azotados por una ventisca de arena. Allí, frente a la mujer, emerge del suelo un enorme dragón, pero antes de atacarla, ella usa un hechizo que libera las cadenas y a su vez atrapa al dragón, sacando después una espada. Luego, sale un hombre de entre los magos, quien exclama que ahora iniciará la ceremonia de sellado, mientras sostiene un báculo que tiene una piedra en la punta. De entre los magos también sale un niño quien sostiene un espejo que dirige hacia el dragón. Ese hombre ahora comienza a dar un discurso, diciendo que por el poder del tesoro sellado, la espada de Dios, el espejo sagrado, el dragón maligno Dagan Soto será sellado en una prisión de tiempo eterno. Menciona también las cosas malas que ha hecho mientras que Dagan Soto se va hundiendo en la tierra a medida que sigue el ritual. Pero él es interrumpido debido a que una flecha le impacta en la espalda, lo cual interrumpe el ritual. Uno de los magos lo llama Señor Bairo. Bairo dice que no lo ayuden y que continúe el ritual, o si no, las llamas destructoras de almas de Dagan Soto devorarán la tierra. Pese a eso, el escudo que retenía al Dagan Soto es destruido, provocando que se libere y esté a punto de atacar al niño que sostenía el espejo, el cual se rompió. Antes de que ocurra eso, Bairo llama a ese niño Hiro, llamándolo su hijo, y después lanza un hechizo especial, el cual, al parecer, conecta a Dagan Soto y a su hijo, donde se ve que una cicatriz le aparece a Dagan Soto y a Hiro, a lo cual aquel dragón se enoja, liberando sus llamas destructoras de almas. Poco después, todo es envuelto en ese fuego abrasador y acaba en una enorme explosión que arrasa con todo. En un cambio de escena, ahora vemos al protagonista Hiro caminando en las afueras, llegando a una ciudad. Allí dentro, ve a una chica volando con un paraguas, presentando a Nambuko, quien da sus bendiciones a la gente del Insekise, para luego hacer que una de las mujeres que lo acompañan tiren monedas en todas las direcciones, haciendo que el pueblo se alegre y se altere. Hiro intenta tomar una moneda, pero un niño se adelanta y se la quita, el cual, al irse a un callejón, es regañado por otro chico que está allí. Este lo llama Peshate y le dice que no tome el dinero de Nambuko, pues solo despilfarrará el dinero que les ha quitado a ellos, a los de Linsekise. Otro niño dice que si fuera a tomar algo de Nambuko sería la gran Trowa, y dice que con eso se puede conseguir todo el dinero y comida que uno desee. Hiro, luego de ver eso, se retira de allí, para luego escuchar a un hombre contando la historia de un héroe, el cual se llama Dal Halbard, un héroe de una leyenda que Hiro conoce. Luego ve que ese hombre que narra la historia vende el emblema de Dal Halbard, el cazador de dragones. El tipo exclama que ese emblema es real, pero luego un niño que pasa por ahí se lo roba para luego intentar huir, pero es detenido por un tipo gigante que viene de parte del que vende los emblemas. Antes de que llegue a golpear al niño, Hiro lo detiene al apuntar su arma enfundada en contra del monstruo y le da una moneda de oro al tipo, haciendo que deje en paz al niño. Pero aquel joven le dice que deberían meterse en sus asuntos, haciendo que de un silbido salgan varios niños que estaban escondidos cerca, y luego le dice que el plan era que hiciera un escándalo para que los amigos de él le robaran su dinero. Justo después le roba el emblema a Hiro y huye de allí. Al rato, Hiro aparece repentinamente en el escondite de los chicos y toma de vuelta el emblema de Dal Halbard. Se presentan de ellos y le pregunta el nombre del niño que robó, quien se llama Tomite. Hiro le dice que ese emblema es su Dal Halbard para luego huir por la ventana, lo cual hace enojar a Tomite. Vamos ahora a un hombre que le pregunta por Hiro al sostener un cartel con el rostro de él, quien le pregunta a Palupa, un compañero suyo, si esa es la ciudad correcta. Este le dice que es lo más probable que esté allí, para luego decir que Hiro se llevó el dinero para un mes siguiendo con su búsqueda. Nos muestran que Nambuko tiene una reunión con el Lord de Linsekis, quien le dice que si vende tanta magicita, el precio subirá y habrá caos entre la gente. Nambuko habla de que el miedo es la manera más simple de controlar a la gente, mostrando terror hacia el Lord de allí. Después, Nambuko le muestra el gran Trowa, dejando al Lord impresionado, y le dicen que si quieren pueden usar eso a beneficio de ellos. El Lord le dice que no puede usarlo directamente porque su reputación con la gente sufrirá. Aquí también se encuentra un dragón pequeño que tiene una larga lengua, el cual, al meterse debajo de la mesa, es atrapado. Segundos después se ve que del techo se abre un agujero y un niño usa ese mismo dragón que atrapó para disparar su lengua y atrapar al gran Trowa, logrando robarla. Pero la sirvienta de allí lanza un hechizo al apuntar su paraguas contra el techo, creando un agujero negro, y esto hace caer al niño frente a todos. Ahora nos muestran una chica que va descendiendo del aire hacia un lago de lava, pero apenas su piel lo toca, toda la lava es congelada y eso hace que ella se pare en un piso de hielo en un ambiente frío. Volvemos con Hiro, quien sigue escapando de los chicos al correr por el techo de las casas, pero uno de ellos se tropieza y llega a estar casi por caerse de la orilla, siendo atrapado por Tomite. Él no tiene la suficiente fuerza para seguir sosteniéndolo y lo termina por soltar. Por fortuna, Hiro reaccionó rápido y lo atrapa, llegando a salvarlo, luego de haberle subido de vuelta. Justo después, uno de los chicos le avisa a Tomite, quien es el jefe de ellos, que Peshate ha sido atrapado, pues intentó robar la gran Trowa, y dice que lo ejecutarán al amanecer. Ellos corren de allí a por Peshate, mientras
mientras que Hiro ve que ya no desean jugar más con él. Ya en el amanecer ocurre del momento de la ejecución, pero allí llega Hiro presentándose para luego decir que es un espadachín errante. La sirvienta de Nambuko manda a los soldados a atacarlo, pero este logra eludirlos. Incluso esquiva un ataque especial que ella le lanzó, pero al desenfundar su espada y realizar un combo a un número de soldados, ellos ven que no fueron cortados ni lastimados. Ella le dice a Hiro que no cortará nada con ese cuchillo de cocina, pues ve que la espada es mucho más pequeña que la funda en donde la guardaba. Él se pone nervioso ante tal situación, pero de pronto llega el tipo que lo buscaba y lo llaman Hiro-sama, para luego acabar con todos los soldados por su paso. Giru, quien es el hombre enorme, le dice que lo estaba buscando, llamándolo señorito, a lo cual Hiro hace un arrabieto al no gustarle que lo llamen así. Palupa le dice que es culpa suya por decirle a Hiro que solo necesitaría 10 años para ser un experto espadachín, burlándose de Hiro, quien no para de autoproclamarse espadachín. Allí la chica que lo atacó toma la gran towa y dice que lo usará para acabar con ellos. Hiro reconoce tal piedra, pues dice que es el tesoro sellado de su padre, Biaro. Nambuko, observando lo que ocurre desde lejos, ella con ayuda de la gran towa lanza un enorme ataque de energía contra ellos, pero frente a Hiro aparece una especie de tentáculo. Esa extremidad repele el ataque y lo devuelve. Cae en una montaña a lo lejos y es destruida en una gran explosión. De repente, del suelo emerge el propio Daganzoto, a quien nuevamente se le muestra la misma cicatriz. Hiro también siente esa sensación en la cicatriz que tiene, como dando señales de que están conectados. Daganzoto crea caos y destrucción a los alrededores, dejando a todos sorprendidos por tal aparición, aunque Nambuko ve fascinado el desastre. Hiro se lanza a atacar a Daganzoto, pero este ser lo sostiene de uno de los tentáculos y de una descarga eléctrica lo deja inconsciente. Giru se dirige a Hiro, pero de pronto un montón de soldados disparan flechas hacia Daganzoto, quien la repele con un rugido estremecedor. Varias flechas se dirigen hacia Hiro y Giru, pero todos vieron que Daganzoto los protege y quedan confundidos ante tal cosa. Poco después, Daganzoto vuelve a sumergirse en el suelo para así desaparecer por completo, el ambiente volviendo a ser normal. Nambuko le dice a Lord que el horror revivió después de 10 años, que la gente le temerá a Daganzoto y al buscar protección lo buscarán a él. También exclama que fue él quien invocó a Daganzoto, terminando por retirarse, anunciando que volverá a la tierra donde mueren los deseos. Más tarde, vemos a Giru, Hiro y Palupa en el escondite de los chicos, donde Giru cuenta la historia de Daganzoto, que Bairo, el padre de Hiro y su esposa, Kismetete, intentaron sellar a Daganzoto, el cual es llamado el desastre de Balbagoa. Palupa le pregunta por qué se eligió la zona entre los tres países. Giru le narra que el reino de Saint Amoria, el reino de Ishilfen y el reino de Bandolis, los tres países le temían a Daganzoto al punto en que no querían sellarlo en su propio país. Como resultado se eligió la zona neutral. La noble alma de Kismetete fue usada para traerlo, y con el tesoro sellado de Bairo, la espada divina de Kismetete y el espejo sagrado de Hiro, además del poder de 100 magos, pensaron que podrían sellarlo, pero no salió bien. Los 100 magos junto con los padres de Hiro cayeron en las llamas devoradoras de almas. Explica también que las llamas devoradoras de almas consuman hasta el alma y que todo el que muera por eso no podrá revivir con ninguna magia. Poco después despierta Hiro, quien exclama que derrotará a Daganzoto. Allí podemos ver flashbacks del entrenamiento que tuvo por 10 años junto con Giru y terminan por decidir que su mayor oportunidad para tener éxito es conseguir el tesoro sellador de su padre, o sea la gran Trowa que posee Nambuko. Ahora vemos que Sharizaru, la sirvienta de Nambuko, conversa con él a través de un espejo mágico, pues ella se quedó en la ciudad mientras que él se dirige a la tierra donde mueren los deseos. Él le ordena que encuentre a ese chico al que Daganzoto protegió y así termina la conversación entre ellos. Hiro junto con sus compañeros deciden ir a un restaurante para comer, pero son rechazados al haber ido contra Nambuko. Justo después llega una chica Nekomata, quien les ofrece un lugar donde sí podrán comer. Mientras ellos tienen su banquete, ella le comienza a hacer preguntas a Hiro sobre Daganzoto, pero termina por preguntar si tiene relación con que él sea hijo de Bairo. Eso provoca que ellos se coloquen alerta, mientras que la chica se presenta llamándose Erin y le dice a Hiro que recuerde su nombre. Esto genera desconfianza en ellos, pues ella sabe que Hiro, sin él haberse presentado, poco después ella se retira de allí sin decir nada más. Más tarde, ellos deciden dormir en el escondite de Tomite, ya que están cortos de dinero. Tomite lo acaba convenciendo, pasando allí la noche, para así todos ser recibidos por una gran comida gracias a Giru, quien es un excelente cocinero. Giru le dice a Hiro que su trabajo es convertirse en un mejor espadachín que al menos sobreviva en los caminos, ya que él aún no es fuerte, y terminan por decidir que se quedará unos días más para que entrene. Más tarde, Giru lleva a Hiro a una zona donde se encuentran slimes y le dice que su entrenamiento terminará cuando acabe con todos ellos, Giru dejándolo solo junto con Palupa. Hiro intenta cortar uno, pero al ser pequeños resultan ser muy rápidos para él. Uno termina por pegarse a su rostro, ve que el entrenamiento es muy complicado para él, ya que luego de muchos intentos no logra tener ningún progreso. Más adelante, detrás de Palupa, aparece un dragón de arena, del cual de su boca sale una chica. Ella se acerca a Hiro y lo termina
da por abrazar, diciendo late, 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 mientras escucha los latidos de su corazón, diciendo que el sonido de su corazón es muy bonito. Luego le dice a él que vaya con ella, mientras muestra una varita con la punta de un corazón, dejando a Hiro bastante exaltado ante la rara situación. Él le pregunta a qué se refiere y la chica le dice que se refiere a ir donde él está, o sea allí. Hiro le pregunta quién es, para luego recibir la respuesta de ella, quien le dice que se llama Sarato, diciéndole a Hiro cosas poéticas sobre sus ojos, haciendo que él procese menos lo que sucede. Allí llega Jiro, quien le pregunta bien alterado quién es ella, pero Hiro le responde que no tiene ni idea, y Palupa agrega que salió de la boca de un dragón de arena. Sarato, por otro lado, comienza a apreciar y admirar unas piedras del suelo, mientras que ellos se juntan, Palupa diciendo que es mejor no relacionarse con gente así, al verla actuar de esa manera. Terminan por huir de allí, mientras ella está distraída, dejándola sola, aunque Hiro la veía con preocupación. Más tarde, Hiro se encuentra sumido en sus pensamientos, Tomite preguntándole si sigue pensando en esa chica y que está enamorado, provocando que este se avergüence del tema, negando todo, pero Hiro se pone más serio y dice que ella se veía triste como si estuviera sola. Tomite le dice que no importa, ya que ella puede hacer amigos, diciendo que sus chicos y él no saben quiénes son sus padres o si tienen hermanos, y que aunque no sean familia sobreviven. Ahora vemos a Sharizaru, quien con un grupo de soldados usa un cartel del rostro de Hiro preguntando a la gente de la ciudad si lo han visto, sin obtener resultados. Al ver que nada funciona, ella dice que será más rápido usar su magia para buscarlo, para luego invocar un espejo al cual le piden dónde está lo que busca, luego de recitar unas palabras, pero ve que el espejo solo se obtiene una imagen dañada y mientras dice que eso no funciona. Sarato pasa por un lado yendo por una calle de la ciudad. Cambiamos con Nambuko, quien le dice a alguien a través de un espejo mágico que le digan al palacio que Dagan Soto revivió y que tome las medidas necesarias con otros países, que cuando se extienda el rumor, el temor por el dragón hará el resto y el mundo se sumirá en un terror, lo cual los obligará a buscar una forma de protegerse. Cambia con otro espejo y esta persona le ordena un gran incremento en la producción de piedras mágicas. También le dice que vigile el incremento del precio de las armas y armaduras, ya que si suben mucho será difícil comerciar. De nuevo cambia con otro espejo y allí habla con un científico a quien llama Dr. Bafalopa. A este le dice que pronto iniciará la guerra, que los reyes de los 3 países buscarán más armas. Le pide que cree un nuevo producto que ellos deseen, algo que llame su atención, algo más poderoso que ninguna otra cosa. Por breves segundos nos muestran que el Dr. Bafalopa ve una varita de corazón mientras pregunta si Sarato estará bien. Volvemos con los demás y de repente se ve que Sarato llega al escondite de ellos y le dice a Hiro que lo ha encontrado, dejando a todos sorprendidos por tan inesperada visita. Tomite le pregunta cómo encontró el lugar. Sarato le dice que puede encontrar cosas importantes mientras alza su varita. Luego le dice a Hiro que donde él está es donde ella debe estar. Al final, él termina por aceptar la compañía de ella, teniendo ya una nueva integrante de su grupo. Al siguiente día, Hiro se va a entrenar con compañía de Sarato, a quien le explica que no pueden irse hasta que la acabe con todos los slimes. Pero poco después aparece un lobo gigante, el cual ataca a Hiro, dejándolo herido del hombro. Ahora tiene de objetivo a Sarato. Hiro llama su atención provocando que el lobo se le alce encima, llegando a creer que era su fin. Se ve que al caer sobre él, el lobo queda inconsciente mientras es golpeado por la espada de Hiro, cayendo a su lado inconsciente. Hiro se levanta y se dirige hacia Sarato, quien estaba quieta de pie, sin moverse o decir nada, preguntándole si se encuentra bien. Por breves segundos los ojos de ella pasan de diferente tonalidad, luego de pestañear y reaccionar, preguntando si había pasado algo, diciendo que de repente estaba cansada. Él le pregunta si estaba dormida con ojos abiertos y ella le responde que a veces pasa. Luego de ver la herida de Hiro, ella se acerca al dedo meñique de la mano que sostiene la varita. Al acercarla lo suficiente a su herida, sale un brillo de luz de la punta de su dedo. Esto provoca que la herida vaya sanando y que también la ropa que tenía dañada se repare, volviendo a la normalidad, dejando a Hiro sorprendido ante aquello. Más adelante se ve que Hiro se llevó el lobo muerto a un mercader, quien le entregó a él una moneda de oro. Sarato dice que es una piedra bonita. Luego de eso, Hiro ve que unos guardias se llevan a un padre y que lo están separando de su hijo. Ellos dicen que el señor de la ciudad, el Lord, quiere que trabaje en las minas de piedras mágicas. Hiro dice la frase que aprendió de Giru: un héroe nunca deja pasar una buena obra, para así decirles que se detengan, pero un guardia que tiene detrás le da un golpe en la cabeza y lo noquea, provocado que acabe encerrado en la cárcel. Poco después, por lo tanto, Sarato queda sola. A Sharizaru se le informa que Hiro ha sido atrapado, por lo tanto se dirige hacia allí. Vemos que el señor de la ciudad se queja de Nambuko debido a que está siendo manipulado por él. Escucha algo de la pared que tiene que ver con un cuadro y al quitar la pintura abre una caja fuerte que tiene allí, pero ve que no hay nada dentro y que hay un agujero al costado. Justo después aparece Tomite sentado en el escritorio mientras sostiene un libro acompañado de Sarato, quien lo siguió allí al pensar en Hiro. El Lord se altera al ver ese libro y Tomite le pregunta si está bien que el gobernador use 2 libros para robarle dinero al rey, que si lo lleva al palacio, ¿qué le iría a pasar a él? Le coloca como condición para devolverle el libro que libere a Hiro y que suelte a la gente que será esclavizada en las minas, pero segundos después aparecen un montón de guardias en todas las direcciones, atrapando a Tomite y a Sarato. Allí aparece por la terraza
terraza de la ventana Giru y Palopa, donde Giru saca su gran espada y apunta hacia el Lord. Los guardias son obligados a soltar a Tomite, quien vuelve a colocar como condición al señor que cumpla sus peticiones. Este termina por aceptar. Se encuentran con Hiro, quien se alegra de ver a Sarato. Ya más tarde, Sharisharu llega a la cárcel, pero se enoja al enterarse que a Hiro lo han liberado. Al día siguiente, Giru le dice a Hiro que va a supervisar su entrenamiento, pero que debe ir solo, ya que normalmente es acompañado por Sarato. Esto provoca que Hiro se avergüence. Le dice a Sarato que no lo siga y le entrega una moneda de oro para luego decirle que la use por si necesita algo. Ella ve la moneda como una piedra bonita, yéndose a caminar por el mercado sola, aunque Erin la saluda, presentándose ante ella y le ofrece llevarla a un buen lugar. La lleva a las aguas sanadoras y le explica a Sarato que son muy famosas, que un baño allí sanará casi cualquier herida, pero no puede revivir a los muertos. Allí más adelante está Sharisharu tomándose un baño en esas aguas sanadoras, y al verlas directamente dice que no le interesan las chicas. Erin, al percatarse de que ella está allí, se siente disgustada. Ahora vemos a Palupa, quien sostiene un cartel de recompensa mientras camina junto con Tomite. En aquel cartel dice que un monstruo apareció en las aguas sanadoras y que darán 300 de oro al que lo capture. Por otro lado, aunque en el entrenamiento, Giru provoca a Hiro al decir que no es un hombre y que no está preparado para enfrentarse a Daganzoto. Esto provoca que Hiro se ponga furioso e intente atacarlo, aunque falla. Volvemos con Erin, quien hace preguntas directas hacia Sarato, quien no la responde como ella desea, pues la intención de Erin es sacarle información, solo que no tiene éxito. Sarato casi dice el nombre de Hiro, pero es interrumpida por Erin. Pese a eso, Sharisharu se coloca alerta y les pregunta si son de allí. Erin logra manipular el tema de conversación, mencionando que ella creía que este lugar estaría saturado de gente debido al accidente de Daganzoto. Sharisharu dice que hay un rumor de esas aguas sanadoras, que según hay un horrible monstruo que vive allí y que aparece en ocasiones, además de que tiene una recompensa. Regresando con Giru, quien le dice a Hiro lo que seguramente este piensa, que si tuviera la gran Trogua acabaría con Giru. Esto hace que nuevamente Hiro lo intente atacar, pero al hacerlo es repentinamente lastimado por Giru, quien lo atacó con su gran espada. Justo allí está Palupa y Tomite, quienes observaron lo que pasó. Hiro queda inconsciente y sangrando en el suelo, mientras que Palupa y Tomite corren preocupados, confrontando a Giru, pero él les dice que lo llevará a las aguas sanadoras. Más adelante llegan a las aguas sanadoras. Allí se ve que lentamente la herida de Hiro se va curando. Erin, al ver que se encuentran allí, le pregunta a Sharisharu qué tipo de hombre le gusta, y ella le responde que su único hombre es Nambuko-sama. Luego le cuenta que está allí por órdenes de él, de buscar a un chico que recién llegó a la ciudad, que se llama Hiro, y les pregunta si lo han llegado a ver. Sarato le dice que sí, pero justo después es lanzada al agua por Erin, quien logra encubrir su respuesta al hacer eso. Se ve por breves segundos a los soldados de Sharisharu escondidos allí en las aguas sanadoras, en una cueva. Uno de ellos dice que están todos en posición y que hay que esperar a las órdenes de Sharisharu. Poco después Hiro se despierta y Giru le dice que pueden conseguir dinero mientras van en su viaje, llegando a animarlo y haciendo que ellos dos se reconcilien. De repente sale un monstruo, el cual está lleno de tentáculos como un pulpo gigante. Allí Sharisharu le ordena que los ataque al haber visto a Hiro, pero este monstruo atrapa a Sarato y a la propia Sharisharu, a quien lanza bien lejos, y esto provoca que los soldados vayan a buscarla. Giru salva a Sarato al cortar los tentáculos con su espada y acaba con el monstruo. Giru se dirige hacia Sarato, quien se encuentra bien. Luego de cobrar la recompensa, deciden irse en su viaje en búsqueda de Nambuko y Tomite. Toman decisión de ir con ellos, quien se despide de sus compañeros y amigos. En la salida está Erin, quien les informa que fue Sharisharu quien le ordenó al monstruo que los atacara. Allí ellos se enteran que son perseguidos por ella. Ella también les dice que irá con ellos, colocando como beneficio el decirles dónde se encuentra Nambuko, a lo cual ellos terminan por aceptar. Durante el viaje, una bestia voladora los persigue a ellos desde las alturas, la cual posee un ojo especial en su pecho. Se trata de Nambuko, quien los tiene localizados, y también ve el precio de las piedras mágicas están subiendo cada vez más y se alegra por ello. Los chicos llegan a un bosque y se refugian en la zona más boscosa. Ya de noche, Hiro busca a Sarato, ya que ella se fue a buscar agua y se ha tardado mucho. Se consigue a Erin y le pregunta directamente por qué ella los acompaña. Esta le responde que gana dinero con información, que la verdad y la mentira son información. Al siguiente día, Nambuko concreta negocios de armas con los Bonus, una raza que le pidió armas grandes y él se las pudo proveer. También tiene un acuerdo con otra persona más, donde se ve que se aprovecha de la necesidad de la gente para la guerra, y él acaba muy beneficiado ante todo esto. Poco después llega Sharisharu ante él, quien fue llamada el día anterior y es regañada por Nambuko. Él le dice que le dará un Hokai, un ojo observador, igual al que él usa para vigilar a Hiro y a los demás, y que si falla no volverá a estar al frente de él de nuevo. Sharisharu más adelante usa teletransportación para ir junto con sus soldados y unos enormes golems cerca de donde está Hiro y los demás. Se encuentran, quienes seguían su viaje por el desierto. Hiro, como es de esperarse, se lanza a atacarla sin pensarlo, pero es incapacitado por un hechizo de rayos de Sharisharu. Palupa, al ver que la situación empeora, saca de su bolsillo una carta, la cual tira al suelo y recita las palabras: ven Mumu.
Los chicos también se percatan de que Erin huyó del lugar. Del suelo sale un cofre con patas y ese mismo cofre sale una chica pequeña. Palupa le dice que pagará el precio y que deben huir. Toma a Zarato y lanza directo hacia el interior del cofre. Ella, al entrar, se desaparece. Ellos lo hacen después. Giru se queda e intenta salvar a Hiro, quien se despierta con Sharizaru frente a él. Pero Giru es atrapado por un hechizo de ella y le dice a Hiro que lo matará, haciéndolo sufrir al electrificar a Giru. Luego de un rato soportando tal situación, Hiro es envuelto por una aura maligna y llamas azules. Le salen colmillos, los ojos se le vuelven rojos. Sharizaru se pone alerta y le ordena a sus soldados que lo atrapen, pero todos son acabados rápidamente por Hiro, quien los ataca usando sus garras. Ella se asusta mucho al verse casi atacada por él, por lo tanto huye con su teletransportación. Hiro queda inconsciente justo en ese instante. Ya al siguiente día se ve que despierta, solo y débil en el sol del desierto, y ve que a lo lejos está Nambuko montando un vehículo extraño sin entender lo que está pasando, adolorido de la cabeza por lo que ocurrió. Se ve que el cofre con patas aparece de nuevo en el desierto, el cual hace salir a los chicos. Palupa le termina por pagar con varias monedas de oro a Mumu por ese servicio. Ellos ven que más adelante se encuentra Giru inconsciente, quien se encuentra herido debido al ataque que lanzó Sharizaru. Él se despierta y al asomarse en un acantilado ve un gran número de soldados tirados en el suelo. Pasamos a Nambuko, quien está reunida con una mujer de la realeza. Allí él realiza la demostración de su nuevo invento con ayuda del Dr. Bafalopa. Se ve un orco encadenado frente a 3 humanos, también atrapados, y más arriba unos aparatos extraños que manipula Bafalopa, quien al activarlo crea en el cielo unos círculos mágicos enormes. De ese círculo mágico sale un aire espeso rojizo que cae rápidamente y atrapa al orco junto a los humanos. De allí sale una abominación, quien se dirige a atacar a las personas de allí, pero Nambuko le ordena a sus soldados que acaben con él, al cual empalan con lanzas. La mujer queda fascinada y le dice a Nambuko que solo él podría fusionar orcos y humanos. Este le dice que pronto le creará un ejército de monstruos y que sus países vecinos estarán aterrados. De pronto, Hiro aparece allí, exclamando el nombre de Nambuko. Este lo había seguido hasta allí, le dice que le devuelva la gran Trowa e intenta enfrentarlo, pero es fácilmente vencido por Nambuko, quien le dice que lo invitará a la celebración de esa noche. Ahora Giru le cuenta a los demás que Hiro venció a muchos de los soldados que se encuentran allí inconscientes, pero poco después aparece Erin. Giru ve que hay unas huellas y deciden seguirlas, todos yendo juntos, pues ahora deben buscar a Hiro. Por otro lado, Sharizaru le advierte a Nambuko sobre Hiro, pues nunca había visto semejante poder. Este le dice que ella y sus hombres debieron pasarla mal, para luego darle una bolsa de oro y le dice que lo reparta entre sus soldados. Ella se alegra, llegando a decirle que su vida le pertenece a él. Ya cuando se retira, él mismo dice que así es, que su vida le pertenece. Más adelante, Nambuko visita la tienda de campaña en la que se encuentra Hiro, amarrado a una silla, y le dice que se ofrecerá a contarle sus secretos, mientras que muestra armas de tortura que tiene allí. Le pregunta qué relación tiene con Dagan Soto, y Hiro le pregunta por qué le interesa el renacimiento del dragón Dagan Soto, pues se supone que él es un comerciante. Nambuko le dice que la necesidad del caos traerá el dragón maligno, que el caos significa armas y que las armas significan dinero. Hiro, comprendiendo que solo ve por su propio beneficio. Antes de que lo torture, es interrumpido por una mujer de la realeza, quien se queja por uno de sus sirvientes que le prestó un pésimo servicio. Por lo tanto, se retira de allí, dejando a Hiro solo. No desaprovecha esa oportunidad. Después de forzar sus piernas, logra sacar su pie de las cuerdas que lo ataban, el cual levanta y hace caer su emblema de Dalhalbard, el cual tenía escondido allí. Lo atrapa con su mano y lo usa para intentar romper la cuerda que aún atan sus muñecas. Vemos que el Dr. Bafalopa crea un rastreador especial con cabeza de perro, el cual usa para intentar conseguir a Zarato. Esto lo lleva a donde Hiro, y al acercarse ve que el rastreador ladra, lo cual le hace preguntarle él por qué huele como Zarato. Le pregunta si está a salvo y Hiro le dice que sí, haciendo que se sienta aliviado, aunque después Bafalopa le pregunta dónde conoció a Zarato. Hiro, luego de hacerle entrar en situación, le hace saber que ella le dijo que le gustaba el latido de su corazón, aunque el doctor no se lo creía. Después usó una herramienta para escuchar el corazón de Hiro, y allí de repente se asustó, comenzando a murmurar cosas extrañas. Hiro se desata e intenta estrangularlo, pero ve que Bafalopa sigue hablando como si nada, para luego decir: tu corazón no es tuyo, y que es el destino el que Zarato y él se conocieran. Esto hace que Hiro se aproveche y le proponga que lo deje ir, ya que si sigue ahí, eso podría poner triste a Zarato. Bafalopa se deja convencer y le da un frasco con una bebida extraña, diciéndole que beba eso mientras piensa en Zarato. Hiro lo bebe y comienza a volar en el aire. Luego Bafalopa le dice que algún día debe conocer al maestro Teo, para así Hiro desaparecer en el aire. Vemos que los demás se encuentran afuera, vigilando la zona donde está Nambuko. Ya dedujeron que allí está Hiro, pero de repente él aparece en el aire detrás de ellos y cae al suelo. Les dice que les explicará luego, pero deben huir ya. Ya más adelante ellos se encuentran en una mina, donde Hiro terminó de contar
contarles todo lo que sabe, preguntándose quién era ese viejo, o sea, Bafalopa. Sarato insinúa que es su padre, aunque Hiro no se lo cree. Giru dice que le preocupa esa frase que le dijo: tu corazón no es tuyo, explicando su hipótesis. Daganzoto aquella vez parecía protegerlo de las flechas y le pregunta si no siente una especie de unión con el dragón malvado, como el latido de su corazón o la marca que también está en el cuerpo de Daganzoto. El corazón de Hiro no es suyo, entonces el corazón del dragón debe ser suyo, que puede que sus corazones hayan sido cambiados y que tal vez le interesaba proteger su corazón que a él, y que si fuera cierto, quizás hace 10 años Bairo los cambiase por desesperación, como el extraño poder que se manifestó en la planicie espejo, que quizá el poder estaba oculto en el corazón de Daganzoto y que podría decirse que se convierte en un dragón. Hiro está conmocionado al saber todo esto, preguntándose que si él muere, Daganzoto muere, y que si este muere, él morirá. Se acaba yendo de allí, pero Palupa lo sigue y le cuenta historias de cuando Hiro era un niño y que hacía rabietas, donde se muestra que Palupa estaba con los padres de Hiro y que Giru llegó poco después. Le termina por contar que Giru antes estudiaba magia, lo cual deja sorprendido a Hiro, que lo hizo por él, que aún hay muchos misterios del desastre de Balbagoa, que Bairo arriesgó su vida para protegerlo y por lo tanto Giru estuvo todo ese tiempo intentando descubrir la verdad por él. Hiro se anima de repente y dice que con el poder de la gran Trowa podría cambiar su corazón con Daganzoto de nuevo. Siguen en su viaje y aunque son observados por el Hokkai que controla Sharisharu, a quien se le regaló una bestia parecida a un león, llegan a un pueblo donde Giru tiene una breve imagen en su cabeza al ver un pozo semi-destruido. Más adelante él tiene un repentino flashback de su pasado. Allí se muestra que los padres de él son un ogro y una humana, a quienes tienen apresados por estar juntos. Los ogros dicen que por culpa de su relación, los humanos los han atacado, así que los terminan por colgar juntos, mientras que Giru está escondido observando lo que ocurre. Su padre grita en el aire hacia Giru que un héroe nunca deja pasar una buena obra, siendo la frase que Giru le enseñó a Hiro. Luego de eso, él ve como sus padres son colgados, sufriendo una vil muerte, y que más adelante, tirado en el desierto, es salvado por Bairo. Allí, en ese pueblo, son atacados por una de las abominaciones de Nambuko, y Hiro les dice que se trata de una función entre un humano y un orco. Logran acabar con ese monstruo ya que se distrajo al dirigirse hacia Hiro, y Giru pudo atacarlo por detrás con su espada. Ahora muestran que Erin está visitando el lugar de Nambuko, siendo acompañada por Sharisharu. Ya reunidos, le cuenta lo que supo de Giru, que el corazón de Daganzoto está dentro de Hiro, y que cierta o falsa información es información, pidiendo un pago a cambio. Él le entrega al Shina un artículo especial que le permite escuchar cosas desde largas distancias. Nambuko dice que si Hiro es hijo de Bairo, entonces algún día irá hacia allí para buscar el tesoro sellador, que solo tienen que esperar. Cuando Erin se retira, Nambuko le ordena a Sharisharu que mate a Hiro, cosa que Erin escuchó al usar al Shina. Los chicos llegan a un pueblo y Hiro le compra una nueva espada a Hiro. Por otro lado, Erin también se encuentra en ese pueblo, debido a que usó a Mumu para ser transportada allí, a quien le pagó mucho dinero. Ella entra a una armería y compra flechas mágicas. El tipo le dice que puede matar a un monstruo grande en un instante. Ya en la noche los chicos tienen una cena y allí Giru le dice que el maestro Teo era el maestro de Bairo. Sarato después dice que Teo es su amigo, dejando a todos confundidos, y proponen que deberían ir al ver al maestro Teo, ya que pueden resolver varios misterios allí. Antes de ir a dormir, el pueblo es atacado por una sombra con forma de tentáculos, la cual se trata de un monstruo de Bafalopa, y que Sharisharu, quien está allí, liberó para atacar la zona. Todos salen, pero es atrapado por el monstruo, y Hiro es acorralado por Sharisharu, quien está a punto de penetrar su corazón con la punta de su paraguas. Ante esa inminente muerte, la forma de dragón de Hiro se termina por despertar, liberando su enorme poder. Esto hace que Sharisharu escape de allí, pero el monstruo ataca a Hiro, el cual sufre de dolor, haciéndolo temblar en el suelo, y también provoca que invoque lentamente a Daganzoto, mientras que Nambuko observa lo que ocurre con su Hokkai. Giru corre hacia Hiro para ayudarlo, pero es sorpresivamente atacado por él y queda gravemente herido en el suelo. Ya poco después, Hiro vuelve a la normalidad y Daganzoto vuelve a sumergirse en el suelo. Por otro lado, Nambuko ve que para invocar a Daganzoto necesita a Hiro. Pasan unos días y Hiro finalmente despierta. Hiro se disculpa con él por haberle atacado. También le pide a Sarato que intente curarlo, pero ella le dice que no puede curar heridas así. Giru le dice que la forma de dragón es peligrosa y que puede que si lo siga usando es probable que no vuelva a volver a la normalidad y que se quede así para siempre. Luego queda inconsciente de nuevo, ya que se encuentra en un muy mal estado. Palupa intenta comprar la medicina con Mumu, pero es demasiado costoso. Ella explica que la hierba es Serafuria, la bebida es muy rara, por lo tanto ellos no logran comprar nada. Erin, quien está ahí de repente, les dice que sabe dónde encontrar Serafuria, que es en el cañón Kureru-sama. Eso hace partir a Hiro junto con Sarato a esa búsqueda. Nos muestran que Nambuko comienza a recorrer el rumor de que un país capturó a Daganzoto y que los detalles son desconocidos, y dice que cuanto más dispersa sea la información, más miedo y sospechas causará. Mientras tanto, Tomite le cuenta sus sospechas a Falupa sobre Sarato, ya que al parecer Sharisharu siempre sabe dónde están ellos y que ella es conocida de Bafalopa, el doctor de Nambuko. También le pregunta si ha visto reír a Sarato, y
que él nunca la ha visto hacer eso ni una vez, demostrando gran desconfianza hacia ella. Pasado un mediodía de viaje, Hiro y Sarato llegan al lugar. Después de una búsqueda logran conseguir una zarafuria, aunque ven que está plantada justo encima de una tortuga gigante, pero Hiro al no rendirse logra sacarla. Al hacerlo se tropieza y cae a una gran altura, pero es atrapado por Sarato, quien se ríe luego de ello. Esto hace que Hiro se sorprenda al ver su sonrisa, ya que es la primera vez que eso hace ella, y le dice que nunca la ha visto poner esa cara. Se muestra que Eren le cuenta a Palupa y a Tomite que Nambuko pasó de atrapar a matar con respecto a Hiro, y que su motivo quizás sea porque quiere conocer la relación entre él y Dagan Soto, y que escuchó esa información a través de su Alchina, donde Palupa le explica a Tomite que es algo que te deja escuchar y comunicarte con alguien sin importar la distancia. Ella también les dice que el reino de Saint Harmonia, el reino de Ishilfen y el reino de Bandolis han escuchado un rumor que dice que un país capturó a Dagan Soto, que esos países hacen muchas más órdenes de armas y armaduras y que las piedras mágicas usadas para su creación aumentan de precio, y es Nambuko quien controla los precios en secreto, quien gana una fortuna gracias a ellos, y que gracias a todo eso habrá una guerra en todo el continente muy pronto. Les dice que no importa cuánto se esfuerce Hiro, si una guerra se desata no podrá ir a la tierra donde mueren los deseos, ya que tendrá que pasar por un campo de batalla. Y en la noche llega Hiro y Sarato con la hierba y le hacen la medicina a Giru, quien se siente mejor al tomarla. Mientras tanto, Tomite usa la alchina que le pidió prestada a Eren, preguntándole a Pechate cómo están por allá. Más adelante, Tomite les cuenta a los demás que el Inkesine está mal, que incluso mandan a los niños a las minas de piedras mágicas, que sus amigos están bien, pero aún así se enoja por la situación. Sarato al ver esto le sale una lágrima y él lo ve, y al día siguiente retoman su viaje junto con Giru y Tomite. Le dice a Palupa que ya no desconfía de Sarato, ya que en la noche la vio llorar. Suben por unas montañas y de repente aparece el maestro Teo, volando ante ellos, quien les dice que lo que quieren ir a ver, pero no traen un regalo. Giru y Palupa por reacción se arrodillan ante él. Este al ver a Sarato se muestra muy amigable con ella, viéndose que hay mucha confianza entre ellos, aunque Hiro no se siente nada cómodo al ver que se abrazan. Al rato, Giru le consulta a Teo sobre Hiro, mencionando su forma de dragón. El maestro Teo de repente lanza una llamarada roja que envuelve toda la cueva, y a todos ellos, Sarato llega a brillar cuando eso ocurre. Todos se encuentran bien y Teo les explica que eso fueran las llamas devoradoras de almas, pero que es una imitación de Dagan Soto que hizo según lo que imaginaba, y que el verdadero sí los habría acabado en un instante, resultando algo aterrador. Les termina por decir que no tiene ningún consejo para ellos, pero Hiro le dice que desea vengar la muerte de sus padres. Teo le ofrece enseñarle magia, iniciando así el entrenamiento de Hiro con respecto a ello, haciendo varias cosas que para él no tienen sentido. Se ve por breves segundos a Eren, quien escucha por su alchina que los países se están preparando para la guerra, la cual ocurrirá muy pronto. Volvemos con Teo, quien le enseña a Hiro la espada Koku, la cual es una espada invisible de magia y que él también puede usarla. Hiro, al intentarlo con un gran impulso, deja a Teo helado y detrás de él se forma una grieta en una roca, aunque Hiro no ve nada y cree que es una pérdida de tiempo. Pasan días de entrenamiento. En una noche, Teo tiene una conversación con Giru, quien le cuenta que Hiro posee un raro talento para la magia y un poder sorprendente. Si no, un humano no podría tolerar ese poder del corazón de dragón, que su poder mágico, aunque él no lo sabe, es asombroso. También le cuenta que el poder que dirigió hacia él no solo era fuerte, sino que esquivó el báculo de Sarato, que se encontraba en el medio, sin que él lo notara, y consiguió perforarlo, que estuvo a punto de usar magia defensiva, llegando a decirle que él es peligroso. Luego le dice que Hiro y Sarato son dos partes de una pareja y que siempre deben estar en pareja. Al día siguiente, Hiro se cansa y se rinde del entrenamiento, pero antes de irse de allí, Teo lo detiene y le dice que si lo corta con la espada Koku podrá graduarse. Hiro con determinación le lanza un ataque con todas sus fuerzas, aunque a simple vista se ve que no pasa nada, y Teo hace una sobreactuación de recibir el golpe que le dio, diciendo que ha aprobado. Se despide de ellos, quienes finalmente se retiran de allí, y le dice a Sarato que cuide de Hiro. Luego de eso, Teo cae de rodillas en el suelo. Allí se muestra en los flashbacks que el ataque de Hiro fue muy poderoso, incluso con la magia defensiva, y que solo fue una fracción de su verdadero poder, que quizás la rápida decisión de Bairo rindió sus frutos. Cambiar el corazón de Hiro por el dragón maligno mantiene sus poderes a raya y evita que pierdan el control. Pasados unos días llegan al desierto Morte, que cuando crucen ese desierto llegarán a la tierra donde mueren los deseos. Allí repentinamente son atacados por un ave gigante, pero Giru reacciona rápido y acaba con ella de un gran ataque. Eren se cayó ante tal repentina conmoción, deja caer su alchina, de la cual sale una voz de Nambuko, quien le dice a Eren informante, y que sí la escuchaba. Todos los demás entienden enseguida de lo que se trata, viéndola con mala cara, llamándola traidora. Ella confiesa que ha ganado mucho dinero como informante. Todos decepcionados deciden irse sin hacerle nada, dejándola sola. Eren les dice que tendrán problemas si van por su cuenta solos, ya que ellos no conocen el camino. Pasamos con Sharisharu, quien por órdenes de Nambuko aceptó ser partícipe en un experimento donde se fusiona con su mascota, la bestia que él le dio. Los chicos pasan días en el desierto, mientras que los países ya se ven casi listos para la guerra, mostrándose como cada uno de ellos se prepara con sus tropas. De repente, Palupa cae en un agujero de arena del
suelo emerge un monstruo con tenazas e intenta subir, pero no lo logra del todo. Segundos después, un palo amarrado a una soga cae frente a él y este lo toma, logrando ser salvado. Tratándose de Eren, pese a eso, Hiro le agradece y le dice que aún no quiere verle la cara. Ahora son sorprendidos por una gran tormenta de arena, la cual los atrapa a todos, provocando que todos se separen en ese gran desierto. Palupa queda con Eren, quien dice que seguirá su camino, y aunque Palupa aún no le agrada, la sigue por sencillamente supervivencia. Giru queda con Tomite, quien se encuentra en un muy mal estado por la deshidratación, y Hiro queda con Sarato. Pasa un día y Hiro también sufre deshidratación. Sarato, al ver hacia adelante, dice que huele un lago en el viento, que si era un sueño lejano, para luego quitarse la ropa. Eren y Palupa consiguen a Giru y a Tomite, y ellos sin opciones son guiados por Eren, quien los dirige hacia un oasis cercano. Ahora se ve a Sarato sin nada de ropa, con agua en sus manos, la cual se la da a Hiro. Allí también se muestra que un Hawkeye los observa. Los chicos llegan finalmente al oasis y alivian su deshidratación, llegando a salvar a Tomite. De repente, Sharisharu llega totalmente distinta y les dice que Nambuko le dio ese increíble cuerpo para encontrarlo a él. Le da una patada a Sarato y atrapa a Hiro usando una piedra de su muñeca, teletransportándose hacia la mansión de Nambuko, dejando a Sarato sola. Se ve que los ejércitos de todos los reinos se reúnen alrededor de donde ocurrió el desastre de Balbagoa, algunos preguntándose si de verdad planean usar a Danganzoto para que el desastre ocurra de nuevo. Nambuko recibe a Hiro, quien le dice que ya es hora de liberar el caos y que es hora del dragón. Hiro lo ataca con su espada, pero nuevamente queda con el filo de la espada de Nambuko en su cuello. Este le dice que tal vez no lo recuerde, pero que ya ellos se conocían hace 10 años, que estaba en el desastre de Balbagoa y que por algo consiguió el tesoro sellador. Le confiesa que fue él quien le disparó la flecha a Bairo, que podía usar a Danganzoto para generar caos, que eso movilizaría a la gente y gastarían su dinero. También cuenta que si no hubiera tenido un cristal de sangre de dragón, habría muerto en ese desastre. Volvemos con los demás, quienes siguen buscando a Hiro y le piden a Eren que use la alchina para encontrarlo. Al buscar una señal, da con Sarato y se dirigen hacia donde ella se encuentra. Llegando a la zona, ven que ella golpea con su varita un pilar Drumsan y que el sonido atraerá a un dragón. En el cielo se ve que un dragón revoltea cerca, y el cual se dirige rápidamente hacia Sarato, quien rompe su varita luego de tantos golpes. El dragón la devora, pero después abre la boca. Ella les dice a los demás que el dragón los puede llevar. Palupa recuerda que ya había hecho eso en el pasado. Estamos con Nambuko, quien le pregunta a Bafalopa si los preparativos están listos. Este le responde que la magia que queda en la esfera de Kirokias se comprimirá en el mega reactor mágico y llegará a los 3 reactores de Balbagoa, y que si agrega el tesoro sellador podrá conquistar el continente. Claro que tendrá que usar todo el poder de esa mansión en la que se encuentran. Nambuko le dice que con gusto sacrificará una mansión o 2 por Danganzoto. Luego de cortar la llamada, Bafalopa ve una señal en su radar. Los chicos, en un viaje rápido en el dragón, se acercan a la mansión de Nambuko. Eren les dice que ese lugar solía estar gobernado por un demonio llamado Kirokias. Dicen que el héroe Dal Halbard fue quien lo venció y su castillo fue destruido, pero aún hay magia poderosa en sus ruinas. De pronto, una lanza enorme sale del castillo e impacta contra el dragón, que ellos montan, provocando que caigan en zona baja del castillo. Logran esconderse evitando ser vistos por los soldados que llegaron poco después. Allí aparece Bafalopa ante ellos, quien se alegra de ver a Sarato y que se la lleva usando una puerta mágica. Los chicos se aprovechan y entran también antes de que se cierre. Bafalopa le dice a Sarato que ha crecido desde la última vez que lo vio. Palupa le pregunta qué es ella. Sarato le dice que la hicieron por orden de Nambuko y Bafalopa. Agrega que es una muñeca mágica que él creó. Giru le pregunta el por qué la crearon a ella. Bafalopa les dice que Nambuko estuvo en una tragedia en Balbagoa hace 10 años, que él sobrevivió gracias a un cristal de sangre de dragón y que se hace con la sangre que cae de las heridas de Danganzoto, que pueden proteger de las llamas devoradoras de almas, y que le ordenaron crear al mejor soldado usando esos cristales. Nambuko quería un guerrero que pudiera pelear, incluso en tierras arruinadas por las llamas, pero eso a él no le interesaba, pues solo buscaba belleza y amabilidad, así que le dio eso a Sarato, cosa que a Nambuko no le gustó. Se ven breves flashbacks como Nambuko le dice que un arma no debe sonreír y que se deshaga de ella, cosa que Bafalopa no hizo y solo la dejó escapar, siendo así como ella conoció a Hiro. Al preguntarse el por qué, Giru le dice que el corazón de Hiro ha sido intercambiado con el de Danganzoto. Bafalopa deduce que ella, al no poseer un corazón propio, buscó el de Danganzoto y comienza a destruir las cosas que se encuentran allí. Después le dice a Sarato que se vaya con él, ya que pronto ocurrirá la hora del dragón, y Nambuko aprovechará eso para invocar a Danganzoto. Pero Sarato se niega, dejando en claro que quiere estar con Hiro y se va de allí. Más adelante consiguen una piedra mágica gigante y ven que allí se encuentra Hiro, quien está atrapado por Nambuko y Sharisharu. Nambuko dice que estaba esperando por la llegada de Sarato y ella le dice que irá con él si deja ir a Hiro. Aunque él se niega, le pide a Sarato que se acerque y ella lo hace. Este le dice que gracias a ese
reactor mágico, puede usar su poder al máximo. Luego de eso, Sharisharu usa su portal mágico y los lleva a los tres a Balbagoa y detiene a Giru, que intentaba detenerlos. En la zona donde se encuentran de Balbagoa, se ve que la luna se torna roja y el suelo cambia. Sharisharu les explica a los otros que Nambuko usará la magia restante de Girokias para fusionar a los soldados de los tres países con Danganzoto. El castillo en el que están se comienza a cerrar y ella les explica que la esfera de Girokias se cierra y manda toda la magia a Balbagoa y presume que Nambuko no la dejaría morir. Finalmente, la esfera se cierra y poco después, Nambuko les habla a todos desde un espejo mágico, dando la información de que sus almas se convertirán en magia, provocando que haya caos dentro de la esfera de Girokias. Bafalopa dice que la esfera sella la magia en su interior y la amplifica y que no pueden escapar usando magia. También les menciona que su verdadero cuerpo está en Balbagoa y que ese cuerpo que tiene allí es un muñeco solamente, el cual lentamente es desinflado y acaba en el suelo. Volvemos con Nambuko, quien le dice a Sarato que despertara algo en su interior, pero es interrumpido por Bafalopa, pues no desea que la use a ella y que si no se detiene apagará el reactor, pero es inmovilizado por un poderoso ataque que lanza Nambuko. Ya después usa una especie de magia para controlar a Sarato, la toca en su pecho con su espada. Esto genera que ella grite y se envuelta en un muro de energía y rayos. Poco después su imagen es cambiada y sus ojos se tornan rojos. Hiro intenta ayudarla, pero es golpeado por tal energía y es empujado varios metros atrás. Nambuko dice que esa muñeca tiene un hechizo de anulación con el que no puede desobedecer sus órdenes, que el terror que Sarato provoque hará latir el corazón de Danganzoto dentro de Hiro e invocará al dragón maligno. Después le ordena que pelee contra Hiro, a quien golpea fuertemente sin dudar. Por otro lado, vemos que Palupa intenta usar a Mumu para escapar, pero ella le dice que desde la carta no puede entrar a la esfera de Girokias. Él le pregunta si no tienen un objeto mágico que los ayude a escapar y todos acaban ofreciendo grandes cantidades de oro y joyas. Esto hace que Mumu acepte. Kiru le dice a Sharisharu que cuando la esfera se abra, que los ayude a ir a Balbagoa. Ella le dice que Nambuko es suyo, pues guarda un gran rencor hacia él al dejarla allí a morir. Se ve a Momo fuera de la esfera, quien tiene un gran cañón mágico con todos a su lado y lo hace disparar. Esto crea un gran agujero por el cual todos escapan, volviendo con Hiro, quien a la larga acaba transformándose en su forma de dragón. Nambuko dice que cuando complete esa forma, el dragón maligno finalmente revivirá. Poco después, llegan los demás al lugar gracias a una puerta mágica, pero antes de ayudar, Sharisharu ataca y detiene a Giru. Se le ve que sus ojos se tornan rojos y le salen lágrimas, dando a entender que es controlada también por Nambuko. Luego de una dura pelea, Hiro, al verse acorralado por Sarato, hace salir finalmente a Danganzoto. Justo después, unos pilares enormes emergen del suelo alrededor del centro y disparan un rayo de energía directamente a Danganzoto. Nambuko dice que cuando fusiona a los soldados con el dragón maligno, no sabe qué clase de monstruo saldrá y que quiere que su belleza sea eterna. Exclama a Danganzoto que se haga uno con él, colocando el tesoro sellador en un receptor de la piedra mágica que tiene al lado. Se crea un círculo mágico enorme en el cielo y la esfera de Girokias es destruida, trasladando su magia a Balbagoa. Un rayo de energía cae del cielo hacia Danganzoto y Nambuko camina directamente hacia este. Pasan unos segundos y se ve a Nambuko completamente diferente. Este dice que finalmente Danganzoto está dentro de él. Mientras vuela en el aire, su apariencia es oscura y maligna. Luego de eso, realiza un combo de ataques contra Hiro, a quien hace arremeter contra el suelo del impacto. Hiro, ya un poco más vuelto en sí, dice que ese es el poder de sus padres y de las otras vidas que absorbió, pero es golpeado brutalmente en el estómago por Nambuko. Mientras tanto, Bafalopa les dice a los demás chicos que apaguen el reactor y apaguen los tres al mismo tiempo, además de llevarse también el tesoro sellador, que la energía mágica volverá y el reactor de la tierra donde mueren los deseos perderá el control. Ellos no pierden el tiempo y se colocan en posición, logrando desactivar el reactor, haciendo que explote los restos que le daban magia a Nambuko en su castillo, sacando también el tesoro sellador. Pero Nambuko les dice que ya es muy tarde para eso, comenzando a acumular una bola de llamas devoradoras de almas en la palma de su mano. Después crea una enorme explosión, las llamas yendo en todas las direcciones. Se ve que Sarato protege a Hiro y a los demás, pero Nambuko al ver eso la apuñala por la espalda y le dice que fue un error dejarle el cristal de sangre de dragón. Hiro la atrapa en sus brazos y grita con furia. Nambuko, al estar distraído, no ve que Hiro de repente lo ataca y le logra cortar el brazo con la espada que Sarato le dio. Después clava su espada directamente en el pecho de Nambuko, mientras este exclama que ningún humano podría perforar la piel del dragón maligno. Acaba en el suelo ante esa herida mortal. Luego Hiro va hacia donde Sarato de nuevo, preocupado por ella. Los demás chicos se acercan a ellos y todos ven que donde se encuentra Nambuko emerge Danganzoto del suelo. Giru dice que ha recuperado su antiguo poder. Hiro, al ver eso, se disculpa con sus padres, que es la única forma, mientras se apunta con su espada directamente en la parte donde está su corazón, o sea, el de Danganzoto. Justo antes, una voz viene a su cabeza y le dice que la lance para que caiga justo donde decida, que así
está bien. Recordando fragmentos de su entrenamiento con el maestro Teo, suelta su espada y le pide a Tomite el tesoro sellador, quien se lo lanza y Hiro lo atrapa. Después de eso, usa la técnica que aprendió, la espada Koku, pero al tener el tesoro sellador, logra sacar una gran espada de luz y con ella le da un golpe directo a Danganzoto, justo en la cicatriz que posee. Esto le abre una herida grande y de ahí sale flotando el corazón de Hiro. Él lo toma y al ver a Sarato se dirige hacia ella, fusionando su corazón en su pecho, dándole su razón a Sarato. Esto hace que ella vuelva a su forma original y que despierte poco después. Hiro se pone feliz al ver que está bien. Palupa toma el tesoro sellador, diciendo todo lo que hará gracias a eso, pero se pelea con Tomite y Erin. Entre los tres hacen caer la piedra, la cual se rompe en el suelo. Giru dice que sabía que no era la gran Trouwa, ya que la gran Trouwa no se rompería. Explica que era el tesoro sellador de Bairo, que al vencer a Danganzoto su tarea terminó. Palupa dice que Giru usó una magia increíble con la que se rompió, pero Giru le comentó lo que le dijo Teo, que él posee un poder increíblemente grande. Sarato pregunta dónde está el Dr. Bafalopa, pero los chicos le muestran un bastón roto, dándole a entender que murió entre las llamas devoradoras de almas. Luego ven que los ejércitos del reino se retiran, los cuales siguen en buen estado, ya que las llamas devoradoras de almas que lanzó Nambuko no llegaron a alcanzarlos por la distancia. Erin explica que tiene contactos con sus reyes y que les dijo que todo fue culpa de Nambuko. Por otro lado, Sharisharu ve que sus soldados y su general llegan a ella y la alientan a seguir adelante, llegando a decir que apenas tiene 362 años y tiene un cuerpazo. Pasa un tiempo, los chicos ahora visitan la tumba que le hicieron a Bafalopa, Sarato diciendo tump tump tump, simulando los latidos de su corazón, mientras siente el que tiene dentro de ella. Ella dice que es el sonido de Hiro, pero él le dice que ahora es suyo y que seguirá protegiéndola. Y así termina la primera temporada de 6 en Cerberus. Quiero deciros que la segunda temporada no está todavía disponible y que probablemente se va a estrenar el año que viene. Si queréis que saque un resumen sobre la segunda temporada cuando salga, tenéis que comentar dragón, así os podré dar corazón, ya que sois de las pocas personas que han llegado a esta parte del video. No olvides dejar tu like y lo más importante, darle al botón de suscribirse y activar la campanita, ya que es muy importante para que así yo siga trayendo los mejores resúmenes al canal. Así que dicho esto, nos vemos en el próximo resumen de anime.